¿Sabías que en la España de los años 70 se comían cosas con nombres tan extraños que hoy pensarías que son broma? Prepárate, porque lo que vas a escuchar te va a sorprender tanto que no vas a creer que estas comidas realmente existían y que nuestros padres y abuelos las comían como si fuera lo más normal del mundo. Antes de empezar, si este video te trae recuerdos o simplemente te parece increíble lo que comíamos antes, dale a me gusta y suscríbete, porque cada semana exploramos la España de antes que ya no volverá. Y créeme, después de este video, vas a entender por qué la comida de los 70 era un mundo completamente diferente al nuestro. Estamos hablando de los años 70, una época en la que España estaba cambiando a pasos agigantados, pero donde muchas tradiciones culinarias seguían siendo las de siempre. Era una España donde las amas de casa compraban en el mercado de barrio, donde los ultramarinos todavía tenían esos mostradores de madera que olían a bacalao salado y aceitunas, y donde los nombres de las comidas sonaban a veces como trabalenguas o directamente como insultos. Imagínate por un momento entrar en una de esas cocinas de los 70. El suelo de baldosas, la nevera pequeñita que apenas enfriaba, esas cacerolas enormes de aluminio que pesaban 1 tonelada, y tu madre o tu abuela preparando platos con nombres que hoy harían reír a cualquier adolescente. Pero entonces era lo más normal del mundo pedir migas del pastor o callos a la madrileña sin pestañear. El primer nombre que te va a dejar con la boca abierta es el de los sesos empanados. Sí, has oído bien, sesos. En los años 70 era completamente normal ir a la carnicería y pedir sesos de cordero o de ternera para empañarlos y freírlos. Hoy te imaginas a un joven de 20 años pidiendo sesos en el supermercado y la cara que pondría el dependiente. Pero entonces era un manjar. Se preparaban rebozados en huevo y pan rallado, se freían en aceite bien caliente y se servían como si fueran las mejores croquetas del mundo. ¿Te imaginas explicarle a tu hijo de 15 años que su abuela se comía literalmente el cerebro de los animales y que estaba buenísimo? La reacción sería épica. Los sesos costaban unas 25 pesetas el kilo, cuando un kilo de carne normal rondaba las 150 pesetas. Era comida de pobres, pero se preparaba con tanto cariño que parecía un plato de ricos. Las madres de entonces sabían sacarle partido a todo, absolutamente a todo. No se tiraba nada porque no había dinero para tirar nada. Otro nombre que hoy sonaría a cachondeo es el de las criadillas. Pero ojo, que las criadillas no eran ninguna broma en los años 70. Eran los testículos de toro, cordero o cerdo y se consideraban un auténtico manjar. Se preparaban rebozadas, guisadas con cebolla o incluso a la plancha con un poquito de ajo y perejil. En los restaurantes más tradicionales de Madrid o Sevilla, las criadillas estaban en la carta como si fueran el solomillo más caro. ¿Te imaginas hoy llevar a una cita a un restaurante y que ella pidiera criadillas? O peor aún, que fueras tú el que las pidiera. La conversación se habría acabado antes de empezar. Pero en los 70, un hombre que supiera apreciar unas buenas criadillas era considerado un tipo con clase, alguien que sabía de comida de verdad. Las criadillas de toro eran las más caras, llegaban a costar hasta 300 pesetas el kilo en los mejores establecimientos. Era comida cara, sí, pero se consideraba un plato especial para ocasiones importantes. Los domingos, cuando la familia se reunía para comer, no era raro que aparecieran unas criadillas en la mesa. ¿Y qué me dices de los callos a la madrileña? Vale, el nombre no es tan raro. ¿Pero sabes realmente qué son los callos? Son el estómago de la vaca, limpio y cortado en trozos, cocido durante horas con garbanzos, chorizo y morcilla. Hoy le dices a un chaval de 16 años que se va a comer el estómago de una vaca y sale corriendo. Pero los callos eran el plato de los domingos en Madrid, el orgullo de cualquier taberna que se preciara.
En los años 70, un plato de callos en una casa de comidas del centro de Madrid costaba unas 15 pesetas y te llenaba para todo el día. Era comida contundente, de esa que te dejaba el estómago lleno y el alma satisfecha. Las abuelas madrileñas se pasaban el sábado por la noche preparándolos, porque los callos, cuanto más tiempo estén al fuego, mejor saben. Otro nombre que hoy causaría carcajadas son las mollejas. Las mollejas son las glándulas del timo y del páncreas de los corderos jóvenes, y en los años 70 se consideraban una exquisitez. Se preparaban a la plancha, guisadas con verduras o incluso rebozadas como las croquetas. Tenían una textura suave, casi cremosa y un sabor muy delicado. ¿Te imaginas ir hoy a un restaurante moderno y pedir mollejas? El camarero te miraría como si fueras un extraterrestre, pero entonces era normal e incluso elegante. Un kilo de mollejas costaba unas 80 pesetas, más caro que la carne normal, porque se consideraba un producto fino. Las asaduras era otro de esos nombres que hoy harían reír a cualquiera. Las asaduras eran el conjunto de vísceras del cordero, hígado, pulmones, corazón, todo junto guisado con cebolla, tomate y especias. Era un plato típico de Castilla, de esos que se comían cuando se mataba el cordero y no se podía desperdiciar nada. Imagínate explicarle a tu nieto que su bisabuela se comía los pulmones del cordero y que además le encantaban. La cara de horror sería impagable. Pero las asaduras eran comida de fiesta, de esas ocasiones especiales donde toda la familia se juntaba para aprovechar hasta el último trozo del animal. Los sesos rebozados también tenían su versión en sesos a la romana, que básicamente eran lo mismo pero con otro nombre más sofisticado. Era increíble cómo el mismo plato podía sonar elegante o vulgar según cómo lo llamaras. En los restaurantes finos de Barcelona o Madrid, los sesos a la romana costaban el doble que los sesos rebozados de toda la vida, pero era exactamente lo mismo. ¿Y qué me dices de las gallinejas? Las gallinejas eran los intestinos de cordero, limpios y fritos, que se vendían en los puestos de la calle como si fueran patatas fritas. En Madrid, especialmente en la zona de la Latina, era típico ver a la gente comiendo gallinejas con un vasito de vino mientras paseaba por las verbenas. Hoy le dices a un adolescente que se va a comer intestinos fritos y probablemente vomite solo de pensarlo. Pero las gallinejas eran el aperitivo perfecto para las fiestas del barrio. Algo así como las aceitunas o los cacahuetes de ahora, pero mucho más. Digamos, adventurous. Las gallinejas se vendían por porciones de unas 5 pesetas y era común verlas en todas las fiestas patronales. Los vendedores ambulantes las preparaban en grandes sartenes de hierro y el olor se sentía desde 3 calles de distancia. Otro nombre que hoy sonaría rarísimo es el de las zarajos. Los zarajos eran los intestinos de cordero enrollados en un palito y asados a la brasa. Era comida típica de Cuenca y de algunas zonas de Aragón y se consideraba una delicia. Se comían como si fueran pinchos morunos, pero evidentemente con un sabor mucho más particular. ¿Te imaginas ir hoy a una barbacoa con amigos y que alguien apareciera con zarajos? Las caras de espanto serían memorables. Pero en los años 70, en las fiestas de pueblo, los zarajos eran tan normales como las morcillas o los chorizos. Las manitas de cerdo también tenían su lugar especial en la gastronomía de los 70. Sí, literalmente las patas del cerdo, cocidas durante horas hasta que la carne se desprendía del hueso. Se servían con salsa de tomate, rebozadas o simplemente hervidas con verduras. Era comida de taberna, de esas que se comían con las manos y con mucho pan para mojar. Hoy le dices a alguien que se va a comer las patas de un cerdo y probablemente piense que es una broma de mal gusto. Pero las manitas eran un plato serio,
que requería horas de preparación y que se servía en los mejores restaurantes castizos de Madrid. Un plato de manitas de cerdo en una casa de comidas costaba unas 20 pesetas y era suficiente para 2 personas. Era comida barata pero sabrosa, de esa que te llenaba el estómago y te dejaba satisfecho durante horas. Y por último, aunque no menos sorprendente, teníamos las orejas de cerdo. Exactamente lo que piensas, las orejas del cerdo, limpias, cocidas y después rebozadas o a la plancha. Era otro de esos platos que aprovechaban hasta el último trozo del animal y que se preparaban con tanto arte como cualquier filete. Las orejas tenían una textura gelatinosa muy particular y se servían cortadas en tiras, generalmente con una salsa picante o simplemente con limón y sal. Era comida de bar, de esas que se picaban mientras tomabas un vino con los amigos. Todos estos nombres, que hoy nos parecen extraños o incluso repugnantes, eran completamente normales en la España de los años 70. Era una época donde no se desperdiciaba nada, donde cada parte del animal tenía su lugar en la mesa y donde los nombres de los platos reflejaban exactamente lo que eran, sin eufemismos ni marketing. Era una España más auténtica en cierto modo, donde las cosas se llamaban por su nombre y donde la comida tenía historias, tradiciones y sabores que se han perdido para siempre. Porque estos platos no solo tenían nombres extraños, tenían alma, tenían historia, tenían el sabor de una España que ya no volverá. Si tus padres o abuelos vivieron esta época y comieron alguno de estos platos, déjamelo en los comentarios. Me encanta saber que hay gente que recuerda estos sabores y que puede contar historias de primera mano de cómo era la comida de verdad en los años 70. Y si te ha gustado este viaje gastronómico al pasado, no olvides suscribirte, porque cada semana exploramos juntos la España que fue y que merece ser recordada.